que se constantemente. Bueno, buenos días. Yo creo que ahora podemos empezar. Quiero saludar a todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que todos sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy tenemos el webinar número 15 de este año y en esta mañana compartiremos un espacio valioso con nuestro socio premium TGS Sarrio y Asociados. El tema a tratar son las perspectivas laborales durante el nuevo gobierno, experiencias de Bolivia, Ecuador y Perú. En esta oportunidad contaremos con la moderación de Jaime Narváez, Tax and Legal Manager en TGS Sarrio y Asociados Perú, y las exposiciones de Edgar Pereda, Lower Law Specialist en TGS Sarrio y Asociados Perú, y Cristian Núñez, CEO en TGS Sarrio Ecuador, y José Antonio Alarcón, auditor financiero de Bolivia, quienes comentarán sobre sus experiencias en las contingencias laborales ocurridas en consecuencia de las medidas adoptadas por sus nuevos gobiernos en los últimos años y los posibles escenarios que podrían darse en nuestro país en normativa, fiscalización, contratación en materia de sindicatos. Agradecemos nuevamente a nuestros socios premium por su valioso y constante apoyo a las actividades y a la labor de la Cámara de Comercio Suiza y a todos nuestros asociados y aliados, amigos, a sumarse a nuestras iniciativas y a nuestras actividades. Gracias a todos por su participación y cedo la palabra a Jaime, que va a moderar este evento. Muchas gracias por estar aquí. Jaime, estás en mute. Ok, creo que está hablando en mute. Muy buenos días con todos. Corín, gracias por el pase. En principio quisiéramos agradecer a la Cámara de Comercio Suiza por su soporte y permitirnos esta plataforma de comunicación. Y también a todos los participantes. Como comentó, un minuto por favor, Corín, mi nombre es Jaime Narváez, soy gerente del área de Tax and Legal de TGS Sarrio y Asociados. Somos una firma peruana con más de 42 años de experiencia brindando servicios de auditoría, tax, legal, advisor y outsourcing. En el Perú tenemos 150 colaboradores y más de 4.350 profesionales alrededor del mundo. En total somos 70 miembros en 58 países y acá en el Perú somos la sexta firma en el mercado auditor peruano. Como lo ha adelantado Colín, y también como obviamente se puede ver en la publicidad, el objetivo de este webinar
es conversar sobre las perspectivas que podrían existir en el nuevo gobierno en el Perú. Como sabemos, el hecho de que haya entrado un gobierno con una ideología distinta a aquellas que le han precedido en los últimos años, lleva a la lógica o consecuencia que ellos vayan a implementar posiblemente medidas enfocadas con esa ideología. Entonces, hemos pedido la colaboración tanto de Bolivia, nuestros colegas profesionales de Bolivia, de Ecuador, Cristian, y de Bolivia, José Antonio, para que nos puedan contar qué cosas sucedieron en sus países a raíz de cambios similares al que ha ocurrido ahora recientemente en nuestro país. La dinámica va a ser la siguiente. Edgar Pereira, parte de nuestro equipo, ha elaborado 5 temas y sobre esos 5 temas va a hacer 5 preguntas a nuestros invitados. Ellos podrán darnos el feedback, los comentarios, etcétera, que nos puedan dar alguna idea de cuál podría ser, hipotéticamente, los caminos que podría seguir nuestro nuevo gobierno. ¿Ok? Al final, las preguntas, les pido que las puedan formular en cualquier momento de la exposición y al final las absolveremos. ¿Okay? Recuerden que el valor agregado de toda charla siempre son la solución de las preguntas, así que mientras más haya, mucho mejor. Los invitamos a, por favor, hacer sus preguntas en cualquier momento. Voy a hacer un pequeño resumen del perfil de los profesionales que están en este momento con nosotros. En principio, Edgar Pereda, que es parte del equipo de TGS. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral, estudios de maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la PUC, por la Universidad Católica del Perú, conferencista y articulista en temas de Derecho y Economía, miembro de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana del Derecho y presidente del Instituto Mercado Informado. Por otra parte, Cristian es de TGS Ecuador, es contador internacional certificado, representante de Servicios de Internacionalización de Negocios MSH Global en Ecuador, con diplomado en Gerencia de Marketing, NIF, máster en Administración de Empresas y International Business Administration, y más de 18 años de experiencia. Por otro lado, José Antonio Larcón, de Bolivia, es auditor financiero, con maestría en Auditoría Gubernamental y Control de Gestión, con más de 20 años de experiencia brindando servicios de auditoría a empresas privadas y gubernamentales, entre las que se encuentran el Ministerio de la Producción, Microempresas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Ministerio de Hacienda. Con esta breve presentación doy pase a Edgar para la continuación del webinar. Edgar, por favor. Gracias, Jaime. Hola con los expositores. Bienvenidos a todos los participantes. Esta oportunidad hemos tenido a bien presentarles a ustedes un webinar que, sobre todo en el aspecto técnico-legal desde el punto de vista laboral, nos interesa mucho a los peruanos porque nos va a permitir tener perspectivas de países vecinos en los cuales nos van a comentar nuestros invitados expositores. Probablemente hayan habido cambios con relación a los gobiernos, los últimos gobiernos que han tenido y que han instalado, quizás, medidas de corte intervencionista en la economía. Ahora, los participantes tienen obviamente una amplia experiencia y nos van a comentar desde el punto de vista de sus realidades, de sus legislaciones, cuáles son en principio las normas legales que a ellos los amparan en el ámbito laboral en cada temática que vamos a tratar y si éstas han sufrido cambios
con los últimos gobiernos que han tenido. En principio habría que señalar el contexto en el cual se desarrolla esta charla, y es básicamente por el cambio de gobierno que existe en el Perú. Es decir, un gobierno que, a diferencia de los anteriores gobiernos, parece que quiere hacer cambios de corte institucional drásticos que podrían afectar en muchos aspectos las relaciones que tienen las empresas con sus trabajadores, así como en otros aspectos también. Y en lo que nos atañe a nosotros es básicamente perfilar la situación con la finalidad de alguna manera, tener una noción básica, inicial, de lo que puede o podría suceder eventualmente. No sabemos cuál es la reacción que puedan tener tampoco los otros poderes del Estado en el Perú respecto a las medidas que se vayan a adoptar en el mercado laboral, y específicamente en la legislación laboral de nuestro país. Debido a ello, hemos elaborado una temática formulando en cada una de ellas 5 preguntas, las cuales se van a absolver por cada uno de nuestros expositores. Ellos nos van a brindar justamente los alcances de sus legislaciones respecto a cómo manejan ellos estos, sea normativa, sea derechos laborales, y cómo esta legislación, que para nosotros es legislación que pueda también ser incorporada en nuestra realidad peruana, podría impactar de cara a incrementar o disminuir el proceso de contratación laboral en el Perú. Hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto aún de pandemia, y por el cual en el Perú han lamentablemente muchas personas perdido sus empleos. Lo que correspondería sería una reactivación económica que impulse la promoción de la contratación laboral en el Perú. Esperemos, en todo caso, que eso finalmente se dé. No obstante, siempre hay que estar atento a la legislación que pueda ayudar a ese objetivo. Y con esa finalidad, justamente, planteamos la iniciación de este webinar con una pregunta, digamos, que podría reflejar cuál es la dinámica que podría adoptar este nuevo gobierno. Sabemos que el presidente Castillo forma parte de un sindicato y que probablemente le dé mayor fuerza a los sindicatos en el Perú. Nuestra legislación ya contempla, en consonancia con las convenciones de derechos a nivel internacional, el respeto a la libertad sindical, tanto así que la garantiza a un nivel constitucional y fomenta la negociación colectiva, tanto así que el convenio tiene una fuerza vinculante para las partes. Ahora bien, teniendo en cuenta ese contexto peruano, quisiera que Cristian, en principio tú, nos comentes si es que en las últimas legislaciones se han otorgado legislativamente mayores derechos a los sindicatos en Ecuador, o, digamos, en principio, ¿cuál es el contexto o la realidad del Ecuador respecto a la normativa legal en materia de sindicatos? Bueno, Edgar, muchas gracias por la consulta. De inicio, quisiera también brindar mis saludos a todos los asistentes, agradecerle a TGS Sarrio por la invitación, pues siempre es un gusto compartir con nuestros socios, con nuestros partners a nivel nacional, en los temas que realmente son de interés común, de interés de las empresas, de interés de los clientes, y que efectivamente marcan diferencias a nivel de la región. Ante la pregunta expuesta, tengo que comentarte que acá en el Ecuador, si bien tuvimos las últimas 2 décadas gobiernos socialistas, el marco jurídico o el marco
relacionado con la base sindical ha cambiado muchísimo, no en pro de un apoyo a los sindicatos, sino al contrario, hemos entrado en un proceso de eliminación sindical, ¿ya? Eso ha sido muy importante y de hecho aportó bastante para empresas privadas que ya tenían muchos años en el mercado y que claro, al inicio en sus bases tuvieron sindicatos que realmente eran fuertes, sindicatos que eran más fuertes que la administración. Suele suceder eso con los sindicatos, donde las condiciones las marcaban los sindicatos más allá de los dueños, los propietarios de los negocios. Entonces, eso prácticamente se fue rompiendo. Hubo golpes muy fuertes, ¿sí? Entre empresarios y sindicatos. Hubo muchos juicios, muchos problemas, ¿sí? Para que esto se rompa. Pero yo creo que indistintamente del tipo de gobierno, un sindicato mal llevado o un sindicato como tal o como se venía acostumbrando, no era positivo para una sociedad económica. Por eso se marcó ese cambio. De hecho, creo que en empresas privadas ahora no hay sindicatos. Serán muy raros si es que existen, no los conozco, no los puedo identificar. Eh, en la empresa pública, perdón, en la empresa privada. En la empresa pública, sí sigue esa carrera sindical. De hecho, es absurdo tal vez pensar que en varias entidades públicas existen más de un sindicato y existen guerras internas por el manejo administrativo. Entonces, realmente ahí se ve cuáles son los efectos de tener un sindicato con intereses completamente diferentes a lo que una empresa puede proyectar, ¿sí? Para resumir, decirte que sí, definitivamente los sindicatos se han ido perdiendo en el Ecuador, se mantienen y más allá de que sea un tema político, socialmente es muy beneficioso que los sindicatos desaparezcan y se permita una libre administración de las empresas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. José, por favor, coméntanos cómo está, digamos, la realidad de los sindicatos en Bolivia, cómo la legislación los tiene normados y si es que en los últimos gobiernos han habido modificaciones sobre dicha normativa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un honor estar en esta reunión. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues estoy para servirles. En Bolivia pasa algo sui generis. Permítanme explicarles. Ustedes saben muy bien que en el tema gubernamental hace 14 años hemos tenido solo un gobierno, el gobierno del señor Evo Morales, que ha sido líder indiscutible del movimiento al socialismo. Obviamente, antes de que entre este señor, estábamos pues gobernados por la derecha. Sin embargo, estos últimos 14 años en Bolivia han habido cambios estructurales gubernamentales. No obstante, permítanme comentarles que después de 14 años, el año pasado, ha habido una rescisión de su gobierno, una transición gubernamental que pues ha sido temporal, ha durado 6 meses. Y el gobierno de turno se ha visto presionado para llamar nuevamente a elecciones acá en Bolivia y bueno, el resultado ya lo sabíamos todos los bolivianos, que iba a volver el movimiento al socialismo. ¿Eso qué quiere decir para nosotros los bolivianos? Quiere decir que después de 14 años que hemos tenido la izquierda gobernándonos por esta transición gubernamental que es de Vox Populi mundial, entre un nuevo gobierno, está 6 meses sacando normas, ha sacado normas por el tema pandemia, también en el tema laboral, por decirles algo rapidito, ha sacado normas
de que no se puede mover al funcionario público por el tema de la pandemia, pero lamentablemente ha sido una presión social demasiado grande y este nuevo gobierno ha llamado a elecciones. Y resultado de estas nuevas elecciones sale nuevamente el movimiento al socialismo, obviamente con nuevos líderes, y que en Bolivia no cambia nada, lamentablemente. No cambia nada. Se sigue la línea del señor Evo Morales, se abrogan las normas y leyes y resoluciones que sacó el anterior gobierno de transición, que duró 7 meses, y se sigue con la antigua línea del movimiento al socialismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en Bolivia el sindicalismo es fuerte, al contrario que en Ecuador. Acá, al contrario que Ecuador, porque acá el sindicalismo está bien posicionado, obviamente en las entidades gubernamentales, en todas las dependencias de la esfera gubernamental. No existe sindicalismo acá en Bolivia en las empresas privadas. Quiero comentarles que el sindicalismo en Bolivia pues es demasiado antiguo, nació en el siglo XIX. Entonces tenemos bien posicionado el sindicalismo acá en Bolivia. Acá en Bolivia el sindicalismo trata de una persona jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que en uno de sus 4 o 5 gobiernos que ha tenido el señor Evo Morales, ha normado la existencia del sindicato acá en Bolivia. Ha creado un decreto supremo para que todos estos sindicatos sean, ¿cómo les puedo decir?, estén legalmente establecidos en nuestro país. Esta personalidad jurídica se la tiene que gestionar. Acá tenemos un Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Entonces, acá sí estamos con el sindicalismo en boga. Gracias. José, me parece que te escuché decir que en el sector público el sindicalismo es muy fuerte, pero en el sector privado ¿es la misma lectura o es igual que nos comentó No. Cristian? En el tema gubernamental, Sí. acá el sindicalismo está muy bien posicionado. Es más, el señor Evo Morales, en su antigua gestión de gobierno, ha normado esto, se ha dictado un decreto supremo. En el tema privado, acá en Bolivia, no existe sindicalismo. Es cero sindicalismo. Ok. Y quisiera un poco ahondar en este tema porque lo que interesa bastante es cómo el sector privado, al menos de la perspectiva peruana, va a asumir o asumiría un incremento de mayor sindicalismo en las empresas, sean pequeñas, sean medianas o grandes. ¿Hay algún factor determinante para que en Bolivia no esté, digamos, el sindicalismo como está en el sector público, asentado en el sector privado? ¿O hay prohibiciones? ¿O qué pasa con la normativa que no permite? Porque parecería que la perspectiva más bien es de un sindicalismo creciente cada vez. Evidentemente, acá en Bolivia las empresas privadas tienen dueños que son personas naturales. Sabemos muy bien, por la experiencia que nos ha dado todo este año, o estos años, ya van a ser década y media, que el sindicalismo ha perjudicado el avance de nuestro país, lamentablemente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Comentarles que acá en Bolivia, en el sector gubernamental, por ejemplo, tenemos pues empresas demasiadas grandes. Está Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tenemos a la Comibol, tenemos a la aduana, impuestos internos, pero que tienen un sindicato pues totalmente y fuertemente posicionado en estas entidades. Y lamentablemente, la última experiencia, han habido cambios, sale el MAS, entra un gobierno de transición, vuelve el MAS y se hace
una reestructuración del tema de personal. Entonces no hay continuidad laboral por el tema del sindicalismo. Y eso nos perjudica porque pues tenemos que dar continuidad a las gestiones. Y lamentablemente nos vemos muy perjudicados por este tema. En el tema privado, como les comento, son temas, los dueños son personas comunes y corrientes que no permiten que entre a sus empresas el sindicalismo por estas consecuencias. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Ahora, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros en la legislación peruana tenemos contemplados una serie de derechos de los cuales gozan los trabajadores. Derechos, algunos de corte constitucional, otros de índole legal, como por ejemplo el derecho a la remuneración mínima vital, que en el Perú es de 930 soles, que lamentablemente por la devaluación de nuestra moneda en los últimos días, pues ha decaído el valor de la misma. Tenemos el derecho al pago de 2 gratificaciones anuales, gratificación en julio y una gratificación en el mes de diciembre, equivalentes a una remuneración ordinaria. Tenemos derecho al descanso vacacional anual, remunerado, de 30 días. El derecho a, en el caso de las mujeres gestantes, derecho al descanso por maternidad de 98 días. El derecho también a la lactancia, cuando la gestante ya es madre, que equivale a 1 hora diaria de licencia para que puedan dar de lactar a sus niños. Derecho a la asignación familiar, cuando una pareja, una persona tiene un hijo, se le otorga el equivalente del 10% de la remuneración mínima vital adicional a su remuneración. Entre estos tenemos más derechos. Sin embargo, digamos que estos son los más resaltantes. Quisiera que nos comenten desde la perspectiva, en este caso, Cristian, que nos comentes desde la perspectiva del Ecuador, ¿cuáles son los derechos laborales, digamos, los más preponderantes de los que gozan los trabajadores? Y si es que en los últimos gobiernos estos derechos han sido incrementados o se han mantenido tal cual estaban. Sí, mira, a ver, hay que considerar un tema que realmente marca un corte en el tiempo y creo que es la pandemia, ¿sí? En el tiempo pre-pandemia, por llamarlo de esta manera, los derechos se han mantenido en el tiempo, ¿sí? Los derechos a una 13ª, 13º sueldo, un 14º sueldo, el derecho a las vacaciones, el derecho a la maternidad, eran los comunes, el derecho al seguro social. En el tiempo del gobierno socialista, se generaron nuevos beneficios, pero de alguna manera controlada, ¿sí? Que no generó un impacto tan fuerte en las empresas. Sin embargo, siempre el cambio genera inestabilidad, ¿ya? Y eso es importante marcarlo. Uno de los beneficios que se generaron es el permiso de vacaciones por paternidad, ¿sí? En el que el padre tiene derecho a acompañar a su esposa los primeros días de nacido el bebé, y en el caso de ser cesárea son 30 días. Ese yo creo que sería uno de los cambios principales. Otro beneficio fue incrementar un pequeño porcentaje al seguro social de las personas. Ahora, los beneficios también se tornan posiblemente en derechos que no eran considerados anteriormente, ¿sí?
Un ejemplo de esto es el caso de las empleadas domésticas que antes no tenían un seguro o no estaban reguladas. Ahora sí tienen un sueldo básico, tienen un seguro social, se ha dispuesto con mayor peso la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, este marco de cambios en cuanto a derechos y beneficios, eh, cuando tienes un país dolarizado, posiblemente son más fáciles de manejar en el tiempo. Ahora también hay que considerar que estos cambios sociales tienen un impacto positivo en la gente, pero tienen un impacto negativo en las empresas. Y cuando un país se queda sin empresas, simplemente no hay trabajo, ¿ya? Cuando estos cambios empezaron a darse acá en Ecuador, y el cambio principal, que fue la eliminación de la tercerización, ¿sí? Cuando se regula este tema, empiezan a salir empresas del Ecuador. Un ejemplo clarísimo, la fábrica Pinto, que se fue a radicar en Perú, fue uno de los primeros en salir del país. Una empresa que tenía más de 40, 50 años en el país, que se había posicionado muy bien en el mercado local e internacional. Eh, Cuando tomó la decisión nos dimos cuenta de lo negativo que estaba sucediendo, ¿ya? Ese fue el primer impacto. En el tiempo sucede que las empresas tenemos que adaptarnos a los mercados, ¿sí? Y a las empresas que marcan y regulan los mercados. Ahora, la tercerización ha quedado en el pasado, ya no es parte de un negocio. Eh, Todos los contratos son directos. Se generaron nuevos tipos de contratos, ¿sí? Si antes teníamos dos, tres tipos de contratos, ahora existen 5, 6 modelos de contratos, de contratación diferente de personal. De manera que las empresas tengan también facilidades. Entonces, hay que medir los cambios en cuanto al efecto que tienen para las personas y al efecto que tienen para las empresas. Lamentablemente los gobiernos dependen también del sector privado. El sector privado es el que mueve la economía del país, ¿sí? Y no puede afectar 100% a la economía del país, porque simplemente en ese momento pierde lo que más les interesa. Pierde su ranking, pierde su espacio con la gente, ¿ya? Por lo tanto, los efectos no deberían ser tan negativos como posiblemente se están avisorando, ¿sí? Eh, yo creo que más allá de dar una esperanza o llegar a una conclusión, estamos acá para comentar lo que ha sucedido en nuestros países y ver desde nuestra perspectiva lo que ha sido positivo en el momento o al pasar el tiempo. Igual lo negativo, ¿sí? Es un breve análisis y nada más. No sabemos las perspectivas que tiene el gobierno peruano. No sabemos qué tan fuertes son las cámaras de comercio, qué tan fuertes son los grupos de empresas privadas como para presionar al gobierno y no permitir que esos cambios acaben con una economía. Como les dije, en Ecuador tenemos la suerte de mantener una moneda fuerte y que esa moneda soporte muchos impactos económicos. Aparte, eh, somos un país petrolero, ¿sí? Que tuvo un auge fuertísimo en los primeros años de ese gobierno. Entonces, con un precio alto de petróleo, con una moneda fuerte como el dólar, simplemente estos cambios para algunos fueron imperceptibles, para otros afectaron muchísimo y otros decidieron irse del país. Así es que los incrementos, como les comenté, básicamente dos principales en cuanto a beneficios y, y los temas de formalización de los derechos de los trabajadores. En cuanto, acá se llamó mandato 8 y era el más temido. De hecho, yo lo viví. En ese momento tenía un trabajo tercerizado
me quedé sin trabajo porque la empresa decidió separar su personal tercerizado y quedarse solamente con el personal directo, y lo midieron en un año a ver cómo se iba recomponiendo todo esto. Entonces, son medidas que las empresas toman también en función de las reglas que impone el gobierno para poder actuar en un mercado. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por tu respuesta. Quería preguntarte, a raíz de que nos comentas que se ha eliminado la tercerización, si es que existen regímenes legales especiales en materia laboral. En el Perú, por ejemplo, tenemos un régimen general donde se aplican los beneficios a los trabajadores por completo, íntegros. Sin embargo, existen regímenes especiales para la micro y pequeña empresa, para el régimen agrario, para el régimen minero, para sectores, incluso para la prensa, en los cuales los beneficios laborales se les otorgan, pero de manera reducida, y algunos no se les otorgan. Coméntanos si es que en Ecuador existen también regímenes especiales y si es que, o si es que existían y se han eliminado. Quería tus comentarios sobre ese tema. Ok, bueno, a ver, sí hay una escala salarial, ¿sí? Determinada por rangos, pero sobre esa escala salarial se generan el resto de beneficios. No existe una diferenciación sectorial, ¿sí? Avanzada en cuanto a beneficios ni a derechos. Existen normas adicionales o adicionales que ayudan a regular el marco laboral de las personas. Di tú el tema sanitario, el tema de salud ocupacional, son accesorios, ¿sí? Pero en sí los derechos son los mismos para todos. Las compañías son libres de imponer o de proponer nuevos beneficios diferentes, pero la condición es que estos beneficios sean parte del aporte social de las personas, sean parte de la base del aporte social, ¿sí? Caso contrario, no son recibidos como un gasto deducible de impuesto a la renta, ¿ya? Por lo que las empresas tienen que regular los ingresos del personal, ¿ya? Eso es lo que te podría comentar respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Cristian. José, la misma pregunta, quería que pues, nos comentes cómo es la realidad en materia de derechos laborales en Bolivia, cuáles son los más resaltantes de derechos que gozan los trabajadores y si es que en los últimos años, también incluido el escenario pandémico, se han incrementado, se han reducido o se han mantenido. Bien, muchas gracias. Acá en Bolivia no han habido muchos cambios estructurales por la situación política que les comenté anteriormente. Sin embargo, acá en Bolivia, al igual creo que en Ecuador ha pasado algo bonito. En el anterior gobierno del movimiento al socialismo se ha incorporado un nuevo beneficio al trabajador, pero al trabajador masculino. ¿Qué quiere decir? Que se ha incorporado el derecho a la paternidad también para el varón. Antes no había eso. Solo había el derecho a la maternidad. Desde la penúltima gestión del señor Evo Morales se incorpora este nuevo beneficio al funcionario público y al funcionario también privado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si José Antonio Alarcón va a ser papá, también goza el beneficio del servicio del derecho a la paternidad, independientemente de que se trabaje en el sector público o en el sector privado. ¿Y de qué consta este beneficio? Es exactamente el mismo beneficio de la mamá. Son 45 días postnatal y 45 días prenatal. Es exactamente el mismo beneficio. Es la incorporación reciente, se puede decir, para los bolivianos.
También anualmente, todos los años, el gobierno, el 2 de mayo de cada gestión. ¿Por qué el 2 de mayo? Porque acá en Bolivia el 2 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Y celebrando ese aniversario, el gobierno decreta un incremento al salario mínimo nacional. Hace un estudio de estadística de cómo ha crecido el país en su economía. Y de acuerdo a eso saca un porcentaje. Pero que es consensuado con la Central Obrera Boliviana, que es acá en Bolivia tenemos una central que es muy poderosa, que maneja el tema gubernamental y el tema de los obreros, de los funcionarios también, y pues se hace una reunión muy grande. Entonces, cada año se incrementa. El último año, creo que este año ha incrementado, creo que un 1%, 2%, dependiendo, como les digo, las estadísticas de crecimiento económico de mi país. Entonces, eso es un beneficio que tenemos todos. Acá en Bolivia, nadie, absolutamente nadie, puede ganar menos que un salario mínimo nacional. Hasta el año pasado teníamos, o hasta este año, antes del 2 de mayo, el salario mínimo nacional en Bolivia era 2.122 bolivianos, más o menos equivalentes a $300. ¿Me entienden? Ahora ha subido a 2.300 bolivianos. Entonces, ese es un incremento salarial que va en beneficio del funcionario público. Entonces, ¿qué quiere decir eso si hablamos en el tema específico? Por ejemplo, me gustó el tema que manejaba Ecuador de las empleadas, acá decimos, ¿no? Nadie puede ganar menos de 2.300 bolivianos. Antes, pues, en Bolivia se manejaba mucho la oferta y demanda. Yo te contrato por decirte, como niñera, digamos, para mis hijos, entonces yo te pago tanto o cuánto quieres ganar. Entonces había la oferta y demanda. Ahora no. Yo te contrato, pero mínimo te tengo que pagar 2.300 bolivianos. Es más, esto crece. No solamente es el salario mínimo nacional que yo le debo pagar. Le debo que pagar también sus vacaciones, su aguinaldo y todos los beneficios. Tiene que estar en la caja también, lo que antes no había. Entonces son incorporaciones muy importantes. Evidentemente en la pandemia, el gobierno de transición acá en Bolivia ha sacado varias disposiciones y una de ellas era muy importante, que consideraba la inamovilidad de las personas en sus fuentes laborales. Entonces, todo el mundo tenía derecho a trabajar, pero que no se le podía despedir, mover, nada. Sin embargo, con este nuevo gobierno han sido pues abrogadas esas disposiciones, lamentablemente. Sí tenemos acá en Bolivia regímenes especiales de acuerdo al sector específico. ¿Qué quiere decir esto? El minero tiene sus beneficios laborales que son muy fuertes acá en Bolivia. Los mineros tienen ganan muy bien, ganan muy bien. Comentarles que acá en Bolivia hace 15 años que no cambia nuestra moneda, no ha habido, seguimos con el tipo de cambio normal. Sí, los funcionarios públicos no cuentan el momento de su despido con el desahucio laboral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo trabajo en una dependencia laboral gubernamental, ya sea ministerio, ya sea alcaldía, gobernación, el momento de mi retiro o de mi despido, independientemente, no me veo favorecido con el desahucio laboral. ¿De qué consta ese desahucio laboral? De 3 sueldos
que yo voy ganando al momento de mi despido. Sin embargo, si yo soy un empleado de una empresa privada y me despiden, sí soy acreedor de ese beneficio laboral. Si me despiden, si yo renuncio, pierdo ese desahucio laboral que consta en esos 3 sueldos. Entonces, esas son las diferencias que se manejan acá. Desde la incorporación de este nuevo gobierno, que al igual que el peruano no es nuevo, pero sí es izquierdista, los beneficios laborales pues se mantienen los mismos. Derecho a vacaciones, derecho a la caja nacional, a la seguridad médica, tenemos, no hay desahucios como les decía, derecho a vacaciones, derecho a paternidad, derecho a maternidad, y lo demás sigue igual. Gracias. Muchas gracias, José. Quisiera que nos comentes, Cristian nos comentó que en Ecuador se encuentra prohibida la tercerización. Quería saber si es que en Bolivia está permitida o ha salido también una normativa que la prohíba. En Bolivia pasa algo muy distinto. A ver, desde ya, los contratos gubernamentales a privados son distintos, totalmente distintos. ¿Me entienden? La terciarización como tal en Bolivia no existe y está totalmente prohibido. Peor en el sector gubernamental. Y eso es, si se comprobara la existencia de una terciarización laboral, eso está penado por ley. ¿Me entienden? Acá en Bolivia eso está prohibido, pero de raíz. Muchas gracias, José. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. En materia de seguridad social, en el Perú tenemos el derecho a la jubilación y también el derecho a la cobertura de salud. Cada trabajador aporta y tiene la elección de elegir a un sistema privado o un sistema público sus aportaciones para su pensión de jubilación. El sector público está administrado por la denominada Oficina de Normalización Previsional y el sector privado por las administradoras de fondos de pensiones AFP. A los trabajadores de su remuneración bruta se les hace un descuento equivalente, podrá ser un 13% de su remuneración bruta, lo cual el 10% incluye el aporte en sí. Un porcentaje menor, 1.7, es el tema de las comisiones para cubrir invalidez, cubrir sobrevivencia y gastos de sepelio, y un porcentaje menor, que puede ser 1.56% de esa remuneración bruta, es la comisión más o menos aproximada que cobra una AFP en el Perú. Más o menos un 13 y tantos %, si lo englobamos, sería el porcentaje que de la remuneración bruta de cada trabajador se le descuenta para hacer este aporte para su pensión de jubilación. En el caso de e-Salud, que es el sistema de seguro de salud en el Perú, también en este caso no hay un descuento de la remuneración del trabajador, sino que el empleador lo paga en una proporción equivalente al 10% de la remuneración del trabajador. Al menos esos derechos se engloban dentro del marco del derecho al seguro, a la seguridad social en el Perú. Quisiera que nos comenten desde sus experiencias, Cristian, desde experiencia de Ecuador, cómo está diseñado el sistema de seguridad social y si este ha sufrido cambio en los últimos tiempos. A ver, mira, el seguro social se compone por 2 aportes. El personal del empleado, que durante este proceso político o de ese gobierno se incrementó del 9.35 al 9.45.
¿ya? Y de un componente de aporte patronal que está alrededor del 11.15, ¿sí? Básicamente los servicios que reciben son los mismos. Un servicio de seguridad, de seguridad médica pública que durante este gobierno se abrió al servicio privado bajo contratación del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, el empleado no tiene la facilidad de elegir, pero sí tiene la disponibilidad del servicio. ¿A qué me refiero? Si una persona tiene una emergencia y no pueden recibirla en un hospital público, el hospital público puede inmediatamente dirigirlo a una clínica privada, ¿sí? O a un hospital privado. Ese hospital o esa atención en el hospital privado está cubierta con el seguro social, por lo tanto el empleado no realiza ninguna cancelación adicional. Habrá excepciones, ¿sí? En ciertos temas, porque obviamente el servicio médico es costoso y posiblemente, como les digo, hay excepciones que no te cubre el seguro. Respecto a la jubilación y a los otros servicios, se maneja de la misma manera. Creo que este es el particular en cuanto al manejo del seguro social. Muchas gracias, Cristian. José, la misma pregunta, ¿qué nos puedes comentar sobre el sistema de seguridad social en Bolivia y si es que ha sufrido cambios en los últimos años? Bien, lamentablemente acá en Bolivia no tenemos buenas experiencias con el tema de administración de recursos públicos que pertenecen a los funcionarios públicos. Hemos tenido hace buenos años atrás, deben ser unos 7, 8 años, muchos de los falcos de las autoridades que administraban y manejaban estos fondos. Y consecuencia de ello, acá en Bolivia se implanta, al igual que en Perú, creo, y en Ecuador, la implementación de las AFPs. Ya son buenos años. Está siendo manejada transparentemente. En Bolivia hay un proyecto de ley que se va a financiar varios proyectos grandes con estos recursos que van a generar un interés, pero que eso está causando, obviamente, malestar social, porque estos recursos son, pues, propios y ajenos al sector gubernamental. Son dineros que son de los funcionarios públicos, son míos, son de toda la gente que aporta mensualmente y que no tienen por qué ser prestados para otros fines, ¿me entienden? Porque hay una ley también acá en Bolivia. Acá en Bolivia tenemos dos aportes, el laboral y el patronal. Y que el aporte laboral es la deducción legal que se realiza a la empresa en proporción al total mensual ganado del funcionario, ya sea privado o ya sea estatal. Acá tenemos igual aporte a la vejez, que es el 10%, la comisión que gana del 0.66, las comisiones, y tenemos dos AFPs en Bolivia, la AFP Futuro y la AFP Previsión Social. Acá, por ley, uno no puede elegir, yo quiero estar en la AFP Previsión o yo quiero pertenecer a la Bolivia, que esta maneja mejor, esta te paga más. No. Acá el gobierno ha dictaminado cómo yo debo pertenecer a una de las dos. Y depende de la fecha de nacimiento. Entonces, los pares dependen y se van a la previsión social y otros se van, los impares, a la Futuro de Bolivia. Después, el pago de aportes es una ley aquí que maneja el Ministerio de Trabajo. No ha sufrido otros cambios y seguimos con los mismos porcentajes, las mismas hermenéuticas y seguimos aportando. Para la jubilación, un tema muy importante que nos tocaba, acá en Bolivia
tenemos dos tipos. Bueno, el hombre se jubila acá a los 65 años y la mujer a los 60. Antes era mucho más, pero imagínate jubilarte a los 70 años, ya nadie te garantiza que vas a vivir hasta los 70 años, ¿verdad? Entonces, en la jubilación, todo el mundo tiene que tener, si somos varones, 121 cotizaciones, que equivalen más o menos a 15 años de trabajo. Y las damas son a 10. Esas son las diferencias que hay entre varón y mujer. También tenemos en Bolivia la jubilación por discapacidad temporal y definitiva. Después, más nada, ¿no? Ya no hay más en este tema acá en Bolivia. Muchas gracias, José. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Les comento, en Perú, el sistema de contratación, de alguna manera, es un sistema que no por la ley, sino por la jurisprudencia se ha vuelto cada vez más rígido y es más complicado, en todo caso, hacer una desvinculación laboral por diversos motivos. En principio, lo que tenemos nosotros es, si es que se despide un trabajador, la obligación de pagarle una indemnización por despido arbitrario. Es decir, si lo despides sin causa justa, sin causa motivada. Ahora, esto se ha extendido a otras interpretaciones que son de índole constitucional, que ya el despido por situaciones particulares pueden dar cabida e incluso no solamente, no al tema de la indemnización por despido arbitrario que tiene una cifra tasada, sino a la propia reincorporación, el derecho que tendría el trabajador para que sea reincorporado a su centro de trabajo. Por lo cual, esta estabilidad, que es este derecho que solamente se otorgaba en caso de que se despida a una madre gestante, a un sindicalista o a alguien a quien se haya vulnerado algún derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, se le otorgaba el derecho a reincorporarse. Sin embargo, con la jurisprudencia, esto se ha ampliado a otras situaciones adicionales. Quería que nos comenten ustedes si es que a través de su legislación o a través de la propia jurisprudencia se ha hecho más rígido el proceso de tanto de contratación como el de desvinculación de los trabajadores. Cristian, por favor, tus comentarios. Bueno, yo creo que en general siempre este tema de contratación y desvinculación termina siendo, más allá de la regulación, un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre las partes. Acá en Ecuador, si bien tienes modelos específicos de tipos de contratos, tú puedes implementar en tu contrato de personal todas aquellas regulaciones que consideres prudentes o necesarias para los intereses de la empresa, para resguardar los intereses de la empresa. Sí, creo que existe esa apertura desde el modelo básico, donde prácticamente se vinculan la persona con la empresa, hasta el modelo complicado, diría yo, o el modelo más rígido en el sentido de que tú puedes hasta incluir las funciones que va a realizar la persona a detalle, ¿sí? Entonces, eso genera que exista un poco más de seriedad. Sin embargo, siempre en una desvinculación laboral, eh, lamentablemente siempre se da la razón a los empleados, ¿sí? Si yo quiero tener una defensa porque una persona no cumplió con sus responsabilidades y esa persona se fue haciéndome un daño como empresa, pues yo después tendré que irme por el lado civil, tomar, no sé, un juicio de daños y perjuicios, cualquier otra cosa que ya es diferente a la parte legal laboral, ¿sí? Las desvinculaciones no son complicadas, base de la renuncia, del pago del desahucio, que igual es un proporcional al tiempo trabajado, parte de los 3 sueldos. Sin embargo,
cuando hay un despido bien fundamentado y bien justificado, tú puedes eliminar ese pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente te has visto afectado por la mala labor de la persona que trabajaba contigo. Entonces, creo que los modelos se han venido regulando en el tiempo. Fue un efecto o una regulación posterior a la muerte de la tercerización, porque obviamente quedarte sin tercerización era quedarte sin empleados también, frenar los motores de producción y tenías que encontrar formas de contratar a la gente. Entonces, ahí nacieron nuevos modelos de contrato, los modelos de tiempos parciales, los modelos de por tarea, destajo, cosas que anteriormente existían pero nadie utilizaba porque se apalancaban mucho más en la tercerización o preferías hacer una contratación y a los 3 meses decirle a la persona, pues simplemente no cumples expectativas, muchas gracias. Ahora, si tú no eres específico en tu contrato, si es un contrato de prueba, se toma inmediatamente como un contrato indefinido, lo cual te genera todas las obligaciones que tienes con tus empleados más antiguos. Sí, entonces la parte legal hay que revisarla muy bien en cuanto a contratación y cuando se trata de desvinculación, analizar bien por qué motivo se da y cuáles son los sustentos que tenemos para defendernos frente a un juicio, porque eso es lo primero que sucede. La gente se va primerito al Ministerio de Trabajo a poner una denuncia en contra de la empresa y claro, tienen las estadísticas que dicen que del 100%, 110% ganan los empleados, entonces, pues lamentablemente hay que sustentarnos bien, hay que hacer bien el trabajo del lado de las empresas también. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Cristian. José, ¿qué nos puedes comentar sobre el sistema de contratación y desvinculación en Bolivia? Bien, gracias. Acá en Bolivia, este tema es muy delicado, yo creo que a nivel mundial. Acá se ha normado todo. En el sector gubernamental, antes los cargos se manejaban a dedo y se manejaban políticamente. Había mucho compadrerío político, se puede decir. Sin embargo, ahora debe ser ya unos 7, 8 años que se manejan todo. Acá tenemos un sistema que se llama el SICOE, Sistema de Contrataciones Estatales. Y para la incorporación en el sector gubernamental de personal se sacan convocatorias. Este sistema de contrataciones estatales es para todo el mundo acá en Bolivia. Si yo en este momento estoy sin trabajo, entonces entro al SICOES, que es de acceso libre, busco trabajos, busco mi perfil, busco en entidad, o de pronto alguien me llama y me dice, José Antonio, ha salido en tal ministerio, en tal gobernación, en tal lugar gubernamental, ¿por qué no te fijas este perfil? Entonces yo entro y pues si me interesa postulo. Todo es con postulación acá. Sin embargo, también, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Hemos visto que muchos de los cargos que salen en el SICOES ya están pues con nombre y apellido. Entonces, sacan solo para regularizar el proceso de contratación del que se va a beneficiar con este cargo. En el tema privado, yo te contrato y me caes bien, entras a trabajar, tu sueldo es tanto y haces esto. En el gubernamental todo está normado. Es más, los contratos gubernamentales son muy específicos acá en Bolivia. Yo entro de gerente general de un ministerio, pero tengo que cumplir estos requisitos y tengo que hacer estos objetivos, tengo que cumplir estas metas. Entonces, ya está todo lo que yo tengo que hacer ahí. No son generales. En las entidades públicas hay lo que nosotros llamamos los POAIs. ¿Qué son los POAIs?
son los programas operativos anuales individuales que debe cumplir cada funcionario público. Entonces, mi POAI con el POAI del funcionario X no es lo mismo. ¿Me entienden? No es lo mismo. Si bien un ministerio tiene su POA, su programa anual, operativo anual, los POAI son individuales. Yo, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que contribuir para el logro de metas y objetivos de ese ministerio del cual yo estoy trabajando? Los despidos injustificados por el cambio de gobierno que hemos tenido actualmente son ya ya son 100 días que está el nuevo gobierno. Han habido, pero no saben cuánto en Bolivia en este momento hay despidos injustificados, porque ha habido cambio de gobierno, entonces tiene que entrar la otra gente. Lamentablemente en Bolivia no hay continuidad laboral. Entonces es muy político. Como no hay continuidad laboral y todo se maneja políticamente, entonces han habido despidos injustificados y que a las máximas autoridades ejecutivas de estas entidades están teniendo mucho problema laboral y muchos están volviendo a reincorporar porque tenían, por decirles, contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Y bueno, acá los funcionarios que tienen ítem igual son afectados si no son del partido de gobierno y de turno. Lamentablemente, acá en Bolivia en este tema se maneja de esa manera. Gracias. Muchas gracias, José. Por favor, pasemos la siguiente. Esta pregunta podríamos contestarla quizás brevemente. En el Perú, la autoridad que fiscaliza que se cumplan las leyes laborales se llama SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Trabajo. Y bueno, quisiera que nos comenten, Cristian, cómo se llama la entidad que realiza la fiscalización en materia laboral en Ecuador, y si es que se ha acrecentado su poder de fiscalización en los últimos tiempos. Podríamos tener una respuesta breve, no sé. Nos comentas. Sí, con mucho gusto. Miren, de hecho, toda la regulación viene del Ministerio de Trabajo, ¿sí? No podemos decir que se ha incrementado masivamente el tema de fiscalización, pero sí se ha visto procedimientos, ¿sí?, realizados a las empresas con el fin de validar que el personal esté debidamente contratado, que estén registrados sus contratos en el Ministerio de Trabajo, que tengan todos los beneficios. Y esto se da principalmente por el nivel de migración que tenemos en el país, ¿ya? Entonces, claro, resguardando los derechos de los trabajadores, se ha incrementado, pero todavía es imperceptible. Es, creo que, un sorteo a juego las empresas o los negocios que se han visto envueltos en estos temas. De hecho, hay a todo nivel, sí, eso sí. De pronto pasan por la esquina en un salón de belleza y están 3 empleadas, entran y preguntan: señorita, ¿usted tiene un contrato de trabajo? Hacen su encuesta y son. ¿Ya? Eso básicamente es lo que está sucediendo en el país. Gracias, Cristian. José, coméntanos cómo es el sistema de fiscalización, si se ha incrementado en los últimos tiempos en Bolivia. Bien, gracias. En Bolivia pasa lo siguiente. Si vamos a hablar de contratos laborales, directamente, acá tenemos, al igual que Ecuador, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Es la entidad encargada de efectuar el seguimiento y cumplimiento de todas las disposiciones que rigen a favor de los servidores públicos. Ellos hacen la fiscalización, ellos van a supervisar, ellos piden contratos a cualquier ministerio, estamos hablando del sector público, obviamente, para hacer sus supervisiones. Pero también tenemos otro tipo de contrataciones, por ejemplo, a las licitaciones públicas, a las licitaciones nacionales, internacionales, cuando un proveedor se adjudica
un servicio, un bien o un servicio y firma un contrato con una X entidad gubernamental, ese contrato a los 5 días de firmarlo, por ley, tiene que enviarse a la Contraloría General del Estado. Entonces, todos los contratos de esa índole van a la Contraloría General del Estado. Básicamente, acá en Bolivia ha crecido, evidentemente, el control para las empresas privadas también, porque había mucha discriminación laboral. Entonces, y abuso también, ¿no? Entonces, se ha hecho mayor control a las entidades privadas y el sector gubernamental está muy bien normado. Muchas gracias, José. Por cuestiones de tiempo, únicamente les voy a formular una pregunta a cada uno de nuestro público. Empezando por Cristian. Nos comentabas que cuando se despide un trabajador hay un derecho al desahucio. Me parece que comentaste. ¿Este derecho a cuánto es equivalente? Te comento, en Perú, cuando se despide arbitrariamente a una persona, el trabajador tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario equivalente a una remuneración y media por cada año de servicio que haya tenido para esa empresa que lo despidió. En Ecuador, el derecho de desahucio me parece que sería el equivalente a esa indemnización tasada. ¿En cuánto estaría establecida? Sí, a ver, va a depender mucho del tiempo de trabajo, eh, porque partes con las 3 últimas remuneraciones recibidas. Y tienes un complemento en función de los años de trabajo. ¿Sí? Okay. Entonces, básicamente es una fórmula que tiene esas 2 variables, el tiempo de trabajo y la principal, que son las 3 últimas remuneraciones. Muchas gracias, Cristian. José, Gladys nos hace una pregunta relacionada a cuál es el impacto que ha tenido en la informalidad laboral o la incorporación de jóvenes en el empleo a raíz de los regulados, en este caso, en Bolivia, en los últimos años. Bien, como les decía, acá todo es normado en el sector gubernamental. Al margen de la edad, yo tengo que cumplir un perfil para postular a entrar a una entidad gubernamental, ya sea ministerio, etc. La verdad que es bonita la pregunta porque muchos jóvenes están saliendo profesionales a temprana edad, 22, 23 años acá en Bolivia, ya muchos tienen su profesión, pero pasa algo en los requisitos que les piden experiencia gubernamental. Entonces, como que se rompe esa relación. Yo soy profesional, pero no cumplo la experiencia que me están pidiendo. Entonces, ¿en qué quedo? Si yo postulo a un cargo de un nivel 1, tengo que bajar al nivel 2. ¿Por qué? Soy joven, soy profesional, pero no tengo experiencia. Entonces, los jóvenes se ven perjudicados en cierta manera en el tema gubernamental y entrar al campo gubernamental pues es una pasión. Yo soy capacitador de varias leyes gubernamentales acá y es muy bonito. Y quisiera que en mi país también estos jóvenes tengan esa pasión porque el sector gubernamental es una escuela. Acá en Bolivia es una escuela y es muy bonito servir a mi país. Muchas gracias, José. A continuación, quisiera, por favor, en un minuto, que nos pudieran brindar sus comentarios finales eh, respecto a pues, lo que ustedes consideran, si es que hay balances positivos y negativos respecto a los cambios que han sufrido sus legislaciones en materia laboral. Cristian, por favor, coméntanos. Bueno, primero quería complementar, me gustó mucho la pregunta anterior respecto al empleo joven. Decirles que en Ecuador se hizo la propuesta de las pasantías para los estudiantes universitarios. Es un requisito para su grado el hacer pasantías en una empresa. Y de hecho,
se reguló también las pasantías, porque antes eran gratis para las empresas. Ahora los pasantes tienen un sueldo que representa, me parece, el 30% del salario mínimo vital. Entonces, al menos para reconocer pasajes y almuerzos, se entendería. Pero sí, sí existe esta promoción. En términos generales, decirles que los impactos en los cambios laborales dependen de qué tan fuertes somos nosotros como empresas y de qué tan capaces somos de asumirlo, ¿sí? No, para unos son más altos que para otros, sí, es verdad. Luego de 10 años, de 14 años de cambios en temas laborales, entrar a una pandemia y mantener vivos como empresas, realmente es un reto titánico, ¿sí? Y yo creo que Perú ahora entra en un proceso post pandemia, pero un proceso político que les lleva a muchas incertidumbres y por eso se ha hecho esta invitación en la cual ustedes puedan tener una perspectiva clara de qué puede suceder, ¿sí? Les digo, hay cambios que pueden ser buenos para unos y malos para otros. El tema es que al final estos cambios sean un beneficio para que las empresas permanezcan en el mercado y la economía siga moviéndose regularmente. Caso contrario, no existe beneficio social al empleado cuando ese beneficio social viene con una empresa. Sí, el mayor beneficio es tener trabajo, básicamente. Así es que yo les agradezco mucho por la invitación. Espero haber aportado en algo con las ideas que se han comentado y estoy abierto a colaborar en lo que sea necesario con mis amigos de Perú. Muchas gracias, Cristian. José, de la misma forma, tus comentarios finales, por favor, brevemente. Bien, una vez más agradecerles por la cobertura que particular que dan a mi persona. Me siento muy comprometido con esta reunión y como buen boliviano, como buen patriota, estamos a la espera de que este nuevo gobierno pues se apegue más a las necesidades de la sociedad, porque tenemos mucha injusticia social en Bolivia. Eso no quiere decir que perdamos la esperanza en una Bolivia mejor. En cuanto a los hermanos peruanos, desearles pues que este nuevo cambio de sistema que ya están viviendo, evidentemente les va a traer cambios radicales, cambios de estructura en cuanto a norma, en cuanto a visión, en cuanto a manejo económico, social. Es natural cambiar, sufrir este tipo de cambios porque la filosofía política cambia también. Siempre hay cambio al miedo, eso es normal, eso pasa en las economías grandes, pequeñas, eso cambia en la forma de vida personal, eso cambia en el manejo de nuestras empresas. Y el cambio, el miedo al cambio es natural en todo aspecto porque no sabemos, tenemos una incertidumbre de lo que va a ocasionar este cambio a futuro, pero tenemos que ser realistas, tenemos que apoyar a nuestras autoridades y pues desde donde estemos aportar a nuestro país con lo que sabemos que es el trabajo el trabajo desinteresado, el trabajo transparente, porque somos profesionales éticos. Y pues gracias por tomarme en cuenta y para lo que ustedes quieran estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, José. Como comentario final de mi parte sería que he visto que coinciden, al menos en ambas legislaciones, la supresión del derecho a la tercerización, la potestad de tercerizarla. Y en el plan de gobierno del actual presidente también propone la eliminación de la tercerización. Quizás ese sea un tema que se vaya a debatir en el Perú. Todo pasa también por el legislativo y los pesos y contrapesos que pueda hacer frente a estas medidas.
Lo otro serían derechos pues, accesorios que también se podrían complementar, como por ejemplo el caso de en Bolivia, nos comentabas, José, el tema de el descanso por paternidad, que es equivalente al de maternidad. Aquí en Perú también hay un descanso por paternidad, pero solo es de 4 días, extendible a 10 días. Probablemente también hayan iniciativas legislativas en ese sentido, que ya en su momento se analizarían. Pero básicamente lo que vemos es que sí ha habido ciertas, digamos, ciertos cambios en sus legislaciones que podrían de alguna forma servir de, servir para que en nuestro país también se adopten ese tipo de medidas, probablemente, pero todo pasa también por el análisis que puedan hacer del legislativo nuestros congresistas y también el impulso o no que pueda hacer la sociedad civil. Jaime, te doy el pase para que puedas dar las palabras finales para poder cerrar el evento. Gracias, Edgar. Yo quiero reiterar el especial agradecimiento a José Antonio y a Cristian, que nos han brindado las perspectivas boliviana, ecuatoriana, respectivamente. Chicos, les agradecemos sinceramente el soporte, el apoyo que nos han brindado. Por otro lado, yo quisiera hacer solamente un comentario de los diversos temas tan interesantes que nos han comentado. A mí me ha saltado uno en particular, que es el tema de los sindicatos, ¿no? He escuchado y ha coincidido que tanto en Bolivia y Ecuador, post gobierno socialista o desde el gobierno socialista, el cambio de sindicato ha sido cero, porque, en resumen, no habría sindicatos o sería mínimo los sindicatos en el sector privado, que es lo que un poco nos interesa más, ¿no es cierto? Y acá voy a entrar un poco a especular, ¿no? O sea, ¿a qué se deberá eso? Calculo, o no sé si fue por estrategia de las empresas o instintivamente, las cosas las han estado haciendo bien. Porque solo cuando las cosas se hacen mal y el trabajador se siente maltratado o perjudicado en sus beneficios sociales, forma un sindicato, ¿no? Entonces yo extraería una suerte de idea general para las empresas peruanas. Mucho empresario está nervioso de que con este gobierno, dado que el actual presidente tiene una experiencia de 30 años aproximadamente siendo sindicalista, él promocione la formación de sindicatos. No sé si legislativamente algo más se puede hacer, porque nosotros en Perú ya tenemos una legislación de sindicatos. Es un derecho constitucional, es un derecho regulado en la legislación. Entonces, probablemente las cosas se estuvieran haciendo bien, tanto en Bolivia como Ecuador. Entonces yo para Perú reflejaría ese mensaje, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, planificarlas, ¿no? Tratar de que los trabajadores, el ambiente laboral sea mucho mejor, que los beneficios sean en la medida de lo posible mejor. Y todo eso requiere una planificación para aquellos empresarios peruanos que estén un poco nerviosos con la posibilidad de que se promocione más los sindicatos, ¿no? En resumen, ese sería una idea general para tomarlo en cuenta, ¿no? Hagamos las cosas bien, planifiquemos. Eso requiere soporte técnico, soporte profesional. Nosotros encantados de brindarles el apoyo en ese sentido a todos los asistentes. Así que eso sería todo por nuestro lado. Les agradecemos a todos los asistentes cordialmente. Y no sé si Corín tiene algunas palabras finales, y de lo contrario, ya terminaríamos el evento. Claro que sí, muchas gracias a todos. Queríamos más que nada agradecerles por tan interesante exposición. Muchas gracias a TGS Sarrio desde Ecuador, desde Bolivia, a nuestro socio premium en Perú. Muchas gracias a todos los participantes por siempre acompañarnos en todos nuestros webinars, nuestras actividades. Comentarles que van a recibir un correo de agradecimiento con la grabación del webinar para que lo puedan volver a ver, puedan absolver sus dudas. También les vamos a estar mandando estos contactos que pueden ver también en su pantalla. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y que tengan un muy buen día. Gracias con todos. Gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Buenos días. Bueno, en Bolivia ya buenas tardes. Hasta luego.